aranceles, la Unión Europea ya está marcando una hoja de ruta, una lista de productos con los que quiere gravar a Estados Unidos para contraatacar. Ahora veremos qué pasa, porque como se ha producido esa moratoria, pero de momento esa lista está ahí. Blanca. Esa lista fue aprobada ayer por todos los Estados miembros, excepto por Hungría. Todos votaron a favor, excepto Hungría, como les decimos. Una lista de más de 1.700 productos que serían gravados. Ya tenemos toda la información, y es que el porcentaje arancelario final sería de 25% en las 3 fases que ya adelantábamos ayer. La recaudación que estima la Unión Europea que podría tener estos aranceles a Estados Unidos llega hasta los 5.000 millones de euros. Las fases se mantienen. Una primera fase que comenzaría el 15 de abril con aranceles, por ejemplo, al tabaco, al papel higiénico, a las hortalizas o motocicletas tan míticas americanas como la Harley Davidson. También el 16 de mayo comenzaría otra fase arancelaria para huevos, aves, ternera, galletas o para la ropa. Y la última fase, que comenzaría el 1 de diciembre, afecta a la soja y también a la almendra. Gracias, Blanca. Pues vamos a hablar con José María Alcacera, representante de frutos secos de Asaja Nacional. Con él queremos hablar de la almendra. ¿Qué tal, José María? Bienvenido. Hola, buenos días. Buenos días. A ver, aquí es difícil entenderlo todo, pero si se lleva esto adelante, ese plan que acabamos de conocer por parte de la Unión Europea, y se pone una tasa a la almendra, pongamos de Estados Unidos, que está incluida en ese plan, ¿eso cómo repercute en la almendra española y a su vez en la almendra aragonesa, que es de lo que estamos hablando? Bueno, pues en principio la almendra sería la otra cara de la moneda de otros productos como puede ser el vino o el aceite, que somos exportadores. En el caso de la almendra, importamos almendra de Estados Unidos. El interrogante es un montón, porque no sabemos en principio cuándo van a entrar los aranceles en vigor, porque se planteaba el 1 de diciembre la almendra americana, con lo cual hasta el 1 de diciembre son 2 que puede entrar almendra americana suficiente para cubrir totalmente la campaña. Por lo tanto, esos aranceles en lo que es el cultivo de la almendra en España tendrían muy poca repercusión en la campaña 2025-2026, suponiendo que se mantenga el escenario actual, porque ayer era una cosa, hoy es otra. Entonces, lo que hoy sirve, mañana no. No tenemos una certeza en absoluto de cómo va a funcionar. Por otro lado, va a repercutir en la bajada del dólar, que también influye mucho el cambio en lo que son los precios de la almendra, los precios que vamos a tener que pagar por ella. De todas formas, Estados Unidos tiene que vender almendra a España y España tiene que comprar almendra estadounidense si quiere mantener su nivel de industrialización y de proveer a los mercados que son los mercados españoles de almendras, principalmente Europa, Oriente Medio, y para ello necesita la almendra americana. O sea, que tiene que entrar sí o sí. Con aranceles, sin aranceles. Estados Unidos va a proteger a sus agricultores, eso está claro porque lo ha hecho siempre, y además es un sector que posiblemente sea uno de los apoyos que tiene la administración actual. Por lo tanto, yo no veo más incertidumbres. ¿Que los aranceles al final se proyectan sobre la almendra americana? Pues está por ver. ¿Cómo y de qué manera? A corto plazo no veo que nos vaya a influir para nada, y a largo plazo pues no se puede decir nada. O sea que en principio la almendra podría ser un beneficiario de esos aranceles, pero yo creo que no va a ser así. A ver, José María, desde el desconocimiento, si la almendra se grava finalmente, ya el resto, todo es incertidumbre porque no sabemos qué hará Trump, si continuará, si lo aplicará, si la Unión Europea lo aplicará. Si lo aplicase la Unión Europea y pusiera esa tasa a la almendra estadounidense, esa almendra en España sería más cara. Entonces no se vería beneficiada la almendra española, la almendra aragonesa, que además creo que hay buena cosecha de esta medida, ¿o no es todo tan fácil para los que somos profanos en el asunto? Para esta campaña posiblemente no, porque, como digo, los aranceles entrarían en vigor el 1 de diciembre, con lo cual hubiese entrado ya toda la almendra necesaria para la campaña actual, estaría ya aquí en el mercado español sin arancel. Para la siguiente, pues se hablará a muy largo plazo. O sea, yo creo que la repercusión va a ser muy pequeña, si es que la hay. Aparte, pues lo que digo, si el dólar baja, también el precio puede compensar en parte también ese arancel. No veo yo claro que la almendra tenga que subir por estas medidas que hoy son de un color y mañana son de otro, totalmente distinto. Bueno, y José María, ante lo que estábamos comentando con los colaboradores, que las empresas tienen esa inquietud, esa incertidumbre, ustedes como productores de la almendra, ¿van a adoptar algún tipo de medidas ante esta situación de incertidumbre global? Ponemos el foco en ampliarse a otros mercados, en buscar alternativas ante una situación que no se puede controlar. ¿Lo ven viable? ¿Están adoptando algún tipo de medidas?
A ver, como bien ha dicho uno de los contertulios antes, el buscar nuevos mercados no es una cosa automática. Las almendras, los vinos, los aceites no se venden de hoy para mañana. Hace ya varios años el gobierno español ha intentado, o está intentando, abrir el mercado de la almendra española a China. Y en principio parece que se está consiguiendo, pero con unos resultados muy tímidos, cuesta mucho entrar, el mercado chino es muy exigente, entonces sí que empieza a haber algo, pero volúmenes grandes no es fácil colocarlos y cambiarlos de un sitio para otro. El consumidor de cada país tiene unas preferencias y la almendra pues no es fácil. Estados Unidos hace unas campañas de marketing tremendas y no es fácil cambiar el destino de esas almendras. Y he dicho antes que Estados Unidos nos tiene que mandar almendra aquí sí o sí, no, porque además es que ellos la tienen que enviar porque todos los años lo hacen, colocan su almendra, y España depende en un porcentaje muy alto, aunque sí que se está desplazando un poco, pero es un 10% de almendra estadounidense que se ha trasladado la compra de esta almendra a almendra australiana, pero son movimientos muy lentos que no son de un día para otro. Entonces, bueno, la almendra española sí que está colocada totalmente en Europa, en el Oriente Medio, en otros destinos, pero depende mucho porque la almendra española sí, aunque se van mejorando las cosechas los últimos años, este año una cierta incertidumbre porque las lluvias han perjudicado en la polinización de la almendra, pero hay una tendencia a que la almendra española está aumentando su producción, pero no obstante seguimos dependiendo de la almendra estadounidense para abastecer los mercados que la industria española ha abierto los últimos años. Pues José María Cacera, responsable de Frutos Secos de Asaja Nacional. Gracias por haber arrojado luz sobre este producto que también nos preocupa. Un saludo. A vosotros. Bueno, pues un rápido apunte sobre lo que nos acaba de comentar este Bueno, yo productor creo que de lo primero que somos unos grandes productores de almendra en Aragón, y esto es importante recordarlo. Estamos hablando de 70.000 hectáreas de cultivo, más de 20.000 toneladas cosechadas en la última campaña y un cultivo que ha ido a más. Yo diría que ha sido el cultivo de moda en los últimos años en el campo aragonés, junto con el pistacho, que ahora le ha relevado. Y por tanto, lo que ocurre con la almendra nos interesa y debemos de estar vigilantes. Todas las guerras arancelarias tienen víctimas a ambos lados, sobre todo víctimas, también a veces algún ganador. A priori, la almendra, los productores de almendras se podrían ver beneficiados de esos contraaranceles a la importación de almendra estadounidense, que se importa mucho en España, porque permitiría elevar los precios y mejorar la rentabilidad de sus producciones. Ahora bien, como decían desde Asaja, el escenario es tan incierto, con la pausa de ayer de 90 días, con esos contraaranceles que en principio no van a entrar en vigor de la Unión Europea a finales de año, es difícil vislumbrar cuál es exactamente el marco de juego. Por otra parte, claro, los productores pueden beneficiarse por la subida del precio, pero la industria alimentaria española, que es gran consumidora de almendra, entre otras razones, porque tenemos los turrones que utilizan mucho esta materia prima, ese encarecimiento, esa inflación sí que le perjudicaría, porque España, aunque ha plantado mucha hectárea de almendro, no es autosuficiente en este producto. Importamos mucho y necesita la almendra. Importamos mucho de Estados Unidos, que es el gran productor mundial. Por tanto, ganadores, perdedores, y lo que desde luego no va bien es esta guerra a la brava que se ha abierto con un escenario incierto, sin conocer cuál va a ser las verdaderas reglas de juego, y no sabemos si vamos a un caos o vamos a unos aranceles más o menos razonables que podamos capear, y eso es en el momento en el que estamos ahora. Interconectado. Por favor, sed rápidos si queréis hablar ahora, que nos tenemos que ir a publicidad enseguida. Y en otro orden de cosas, lo que decía, la dificultad de encontrar nuevos mercados que apuntábamos antes, no es nada sencillo. De hecho, un logro importante para Pedro Sánchez, que hoy viaja a China y mañana se reúne con el presidente chino, sería conseguir un mayor nivel de apertura del mercado chino, que es un mercado obviamente muy importante por el volumen de ciudadanos del país, a los productos europeos, y en concreto a los productos españoles. Entonces, ese viaje que hoy prosigue desde Vietnam a China es un viaje muy importante y que puede tener muchas consecuencias positivas, también negativas. Hay que cuidar con no soliviantar a Estados Unidos, porque sigue siendo un aliado. Donald Trump le quedan 3 años y medio. Después vendrá otro presidente y seguramente las circunstancias serán otras. Juan. Bueno, eso ya lo veremos, si le quedan 3 años y medio, porque fíjate tú que Donald Trump lo que ha hecho ha sido lo que en Aragón llamamos reblar. Y es así de claro. Yo creo que la Unión Europea ha puesto muy bien los aranceles en las zonas
en las que las tenía que poner y a los productos que se lo tenía que poner, castigando especialmente esos contraaranceles a las regiones o a las comunidades en Estados Unidos que más voto le han dado a Donald Trump. Entonces, claro, esto también tiene su efecto porque por eso le han dicho cálmate. Más que nada, y por ser muy breve, en año y medio hay elecciones de medio mandato en Estados Unidos y las elecciones son clave para él.